bienvenidos a la presentación de Love Song. Y antes que nada, Carlos, mil gracias por venir a Cervantes y compañía para presentar una novela que yo creo que aquí, aunque sea un adjetivo manido, viene al pelo, una novela tan bonita y tan emocionante. Por hacer un repaso rápido de toda tu trayectoria, aunque yo creo que todos los que estamos aquí te conocemos bien, y yendo de lo más reciente a lo más antiguo, digamos que eres el director de Barcelona Negra, que ha resucitado a Pepe Carballo, que en la novela negra eres uno de los autores nacionales vivos más importantes, tienes novelas como Tarde Marimuca, como No llames a casa, como Yo fui Johnny Thunder, pero yo quiero que hoy nos detengamos en algo que a lo mejor es un poco menos conocido, pero que a mí me parece que entronca directamente con Love Song, que es la novela que presentamos esta tarde, que es este poemario, porque tú también eres poeta, y tienes este poemario que se llama Rock and Roll. Voy a leer las primeras palabras de la novela. ¿Se me oye bien? Sí. Entonces voy a prescindir del micrófono, voy a estar más cómoda. Que no hacen spoilers a nadie porque es como una especie de pequeño poema que está al principio. Y dice: Jim y Cowboy eran amigos. Eileen amaba a ambos. Nada sucedió como se esperaba. Jim y Cowboy ya no son amigos. Eileen está muerta. Y todo fue más o menos así. Si tú fueras yo, si fueras un librero de esta librería y alguien entrara aquí y leyera esto y te preguntase ¿por qué me tengo que llevar esta novela? ¿Por qué la ha escrito el autor? ¿Qué contarías? Bueno, muchas gracias por invitarme a tu librería y estar aquí, y muchas gracias a todos que habéis venido. Muchas gracias por lo de autor vivo, me ha hecho mucha ilusión. Una diferenciación que los libreros hacemos mucho. Hay libreros que solo leen a muertos. No, es verdad que los vivos también. Bueno, eso es una pregunta muy complicada. O sea, en realidad no sabes muy bien por qué se tendrían que llevar tu libro, ¿no? Hombre, leyendo al principio, como ya es toda la novela, que es una novela que tiene dos dimensiones, la corta y la larga. La corta es la que has leído. Pero bueno, no sé. Bueno, he intentado hacer una novela, como siempre. Yo creo que toda la gente que escribimos intentamos hacer una novela que nos guste, que nos gustaría encontrar en la librería, ¿no? Entonces, probablemente a mí este libro sí que me gustaría encontrar en la librería y un poco es eso. He intentado, pues como siempre, ser honesto a la hora de escribir, con las cosas que te interesan, y al mismo tiempo pues entretener a la gente también. O sea, yo me gustan mucho las dos cosas, o sea, que la gente, ya que cuando lees un libro estás cediendo una semana o un mes de tu tiempo, y que valga la pena, ¿no? Y en ese sentido, pues, no, sería fatal como vendedor de mi libro. Bueno, vamos a ir paso a paso y vamos a ir descubriendo más cosas. Yo pensaba mientras leía el libro dos cosas fundamentalmente. Una, que en un contexto como el actual, crisis de Ucrania, COVID, reforma laboral, la coyuntura muchas veces no nos deja centrarnos en temas que son verdaderamente importantes y que muchas veces nos pasan desapercibidos porque quien los toca mal. Y sin embargo, Love Song es un libro que habla de emociones fundamentales, pero habla de ellas excepcionalmente bien. A mí me gustaría que nos contaras un poco quiénes son Eileen, Jim y Cowboy, cómo aparecen en tu cabeza y por qué los pones en rodaje. Bueno, no lo sé. O sea, son muchas cosas. Hay una historia de Edimburgo que me tenía un poco. Quería escribir una historia escocesa, de hecho, quería escribir una historia basada en Edimburgo, porque era un sitio como muy especial para mí antes de haber ido, y luego cuando fui es una ciudad muy especial, muy misteriosa, y quería hacer una historia escocesa, de hecho me compré incluso cuentos de Stevenson y leyendas, y estaba eso. Luego estaba la idea que me interesaba mucho, la idea de hablar de la creación, o sea, más que un libro de música o un libro con músicos, me interesaba saber de dónde vienen las canciones, ¿no? O sea, el proceso de las canciones y el proceso de la adaptación del artista en la vida civil. O sea, un poco
poema de Baudelaire, Albatros, ¿no? Que las mismas alas que le hacen al albatros reinar en los cielos le impiden andar, ¿no? En la cubierta del barco, pues está un poco eso. Luego leí en una revista musical un artículo de un poeta que se llama Jordi Pujol, pero no es el Jordi Pujol que todos conocemos. Sí, que hablaba de unos músicos que era Tom Van Sant, Susanna Clark, que era pintora, y Guy Clark, que era su marido. Y entonces, bueno, la historia era como muy especial. Tom Van Sant yo lo conocía por otros grupos que habían hecho versiones, y era el típico tío talentoso que tenía una vida bastante complicada, bueno, un cerebro bastante complicado, y bueno, pero era el típico talento desperdiciado un poco. Y entonces era la historia de que eran tres muy amigos, eran súper amigos los tres. O sea, era un triángulo, pero no era un triángulo basado en sexual ni nada, sino que era un triángulo de amistad. Entonces estaba la pareja, digamos, el matrimonio, y luego estaba Tom Van Sant, que era muy amigo tanto de él como de ella, ¿no? Pero en planos distintos. Con ella tenía una relación como muy sofisticada. Se parece mucho, bueno, es idéntica a la relación sí. de Eileen y Jim son matrimonio. Exacto. Cowboy es un amigo íntimo. Sí, y entonces se me quedó una cosa que cuando murió Tom Van Sant, Tom Van Sant durante toda su vida llamaba cada día por la noche a Susana. Ayer donde estuviera la llamaba, sí, por teléfono. Y cuando se murió Tom Van Sant, Susana se metió en el dormitorio y ya no volvió estuvo 2 años en plena depresión y se murió allí, o sea. Y me pareció que era una historia chula. Luego estaba la película de Jules y Jim, que también me interesaba mucho. Y luego tenía la idea, leí en un libro de Osvaldo Soriano que decía que hasta que no se mueren tus padres tú no sabes quién eres, ¿no? Entonces me pareció que era interesante, ya por la edad que uno ya empieza a tener, plantearse qué pasa cuando dejas de ser adolescente, ¿no? O sea, ¿a qué te enfrentas, ¿no? Entonces con todo eso lo metes en la olla y vas removiendo y poco a poco, pues bueno, ideas que se te quedan en la cabeza durante todos los años, pues bueno, vas intentando, tienes unos personajes, los echas a andar un poco y pasan muchas cosas. Al principio eso pasaba en Estados Unidos, luego vi que no tenía ni idea de nada de Estados Unidos, entonces lo traje para aquí. Luego yo trabajé de camarero en un camping. Sí, todas esas cosas se ven claramente. Eso, entonces bueno, vas metiendo cosas, la novela es un género imperfecto y puedes meter cualquier cosa, puedes divagar, puedes hacer más cosas y así la vas construyendo un poco la novela. Por eso que es muy complicado decir qué querías hacer o no sé ese tipo de novelas, vamos. Tenemos a 3 personajes que son Eileen y Cabo, que son tres músicos de cierto prestigio que deciden de repente un verano irse de forma anónima a dar conciertos por los campings de la costa mediterránea. Y hay 2 cosas que también me gustan mucho de la novela y que te quería preguntar por ellas. Una, la elección de eso, del verano, que es un poco como... La novela, a mí, no sé, tú me corriges si crees que no es así, me da la sensación de que toda ella es la historia de un final. Y ahora hablamos de eso si quieres. Pero paradójicamente eliges el verano, que es un poco el territorio por excelencia de la infancia, que yo creo que es un poco lo que el personaje de Jim quiere recuperar, ¿no? Y por otra parte está, aparte de que luego hablaremos de Polidori, que es el cuarto, ¿no? Y por otra parte está la música. Que yo te escuchaba el otro día decir que pocas artes como la música para conectar con todo el mundo. O sea, la literatura puede estar muy bien, pero tú puedes escuchar una canción en chino y ponerte a llorar por alguna extraña razón, ¿no? Y tú eliges la música. Toda la novela me parece una canción. ¿Por qué esa elección? ¿Por qué el verano y por qué la música? Bueno, sí que es verdad, o sea, me parecía interesante que los 3 personajes se embarcaran en esta gira un poco estrambótica y un poco medio en broma, medio en serio, cada uno escapando de algo, pero los 3 tienen la sensación de que se van a despedir de algo, pero no saben muy bien de qué, porque además yo creo que la vida funciona un poco así, es decir, no... a veces cuando ves una película o lees una novela parece que todo el mundo sabe, me voy a despedir de este amor, me voy a despedir de... Pero en realidad en la vida vas dando bandazos y no sabes muy bien hacia dónde vas, ni de qué te estás despidiendo, ni hacia dónde vas, ¿no? Entonces, ellos tienen la sensación de que sí, que es... Yo tenía la idea de un western crepuscular un poco, ¿no? Una especie de cowboys que su arte ya no tiene mucho sentido y que van un poco hacia el sur para ir sobreviviendo. Y
y tenía esa idea un poco de que sí, es verdad. El verano, bueno, no sé, el verano, para mí el verano siempre era una estación horrible. O sea, no molaba nada en verano, porque cuando era pequeño todos mis amigos tenían pueblo y yo no tenía pueblo. O sea, yo me quedaba en Barcelona, pero sin pueblo, y tampoco tenía yo un físico para lucir mucho en las playas y piscinas, ¿no? Te has regalado un verano, entonces. Totalmente. Es lo bueno de la literatura, que puedes regalarte un verano. Pero no, el verano siempre es una estación que siempre decepciona. Siempre te piensas que es una canción de los Beach Boys y en realidad siempre decepciona. Y luego está la melancolía de los últimos días de agosto, cuando finalmente has hecho amigos y te tienes que Bueno, despedir. eso habla muchísimo de la nostalgia. Sí. No sé si de la melancolía, pero sí de la nostalgia. Es el momento que tienes que para eso es para lo único para lo que no hay antídoto ni defensa, ¿no? No hay vacuna. Exacto. Más que nostalgia, yo al menos yo intentaba hablar desde la melancolía más que la nostalgia. La nostalgia yo creo que, o sea, yo siempre tenía la sensación de que he vivido la mejor época en mi vida. O sea, nunca he tenido la sensación de, qué bien, cuando tenía 20 años, no, está bien. Pero sí, la melancolía es un estado de ánimo así. Y la música, bueno, es lo que has dicho, la música es una cosa muy extraña, ¿verdad? O sea, tú cuando escuchas una canción, en ese momento eres un sujeto que escuchas algo y en el momento que te invade, te convierte en un objeto. Es decir, te puede cambiar el estado de ánimo, por ejemplo. ¿Eso te puede pasar en otras artes? Sí, pero el proceso es distinto. O sea, tú vas leyendo y no te pones a llorar, al menos cuando hay algunos libros que sí te pones a llorar, pero por otros motivos, ¿no? Pero en realidad, o sea, te va invadiendo. Y la música es muy extraño porque, por ejemplo, una persona completamente analfabeta puede escribir una canción maravillosa. O sea, el blues, el flamenco, muchas veces viene de gente que no tenía cultura. Sin embargo, eso en otras artes no puede pasar. Luego, la música, una canción escrita hace 30 años por gente que vive a 8.000 kilómetros de ti, tienes la sensación de que te la han hecho para ti. Tú dices, ya, me entendían. Los Ramones me entendían, mi padre no. Eso por un lado, y luego escribiendo un poco el libro me di cuenta de una cosa, de que, o sea, los músicos cuando nos regalan una canción o un disco, aunque el resto de su carrera sea un desastre, sigues fieles a ellos, o sea, sigues agradecidos a ellos, porque nunca le puedes devolver todo lo que te han dado. O sea, lo que una canción, un disco, un momento de tu vida te han dado, no lo puedes devolver por mucho que compres sus discos. Es decir, hay un agradecimiento infinito porque hay una generosidad que en eso. Entonces, bueno, todo eso hacía que creo que valía la pena. Ya te digo, o sea, no es una novela realista sobre ser músico. O sea, de vez en cuando les hacía que cobrasen, pero un poco porque se me ocurría. O de vez en cuando los enviaba a la playa para que tomaran el sol porque pensaba, estar en tu rato. Pero más que nada era de dónde, lo de la creación y esa cosa tan rara que es ser músico. Me gusta mucho esto que has dicho de no es una novela sobre lo que es el músico, porque mi siguiente pregunta era sobre qué es esta novela. O sea, cuando yo la he terminado, básicamente me preguntaba, ¿es una historia de amistad? ¿Es una historia de amor? Tú me decías, cuando la escribí no tenía muy claro lo que estaba escribiendo, pero seguro que cuando la terminaste dijiste, ostras, lo que he escrito, ¿no? ¿Sobre qué has escrito? Bueno, pensaba que iban a ser fáciles las preguntas, Marina. Por eso te he dicho, ¿quieres que hablemos antes? Tú me has dicho, no, me da igual. Ya estaba acostumbrado a presentaciones. No, genial. Sobre la renuncia, yo creo, sobre que a veces, o sea, los tres hay un momento en el que tienen que ser egoístas o renunciar o ser generosos, ¿no? Y cada uno hace una cosa distinta, ¿no? Yo creo que en el fondo habla sobre el amor y la amistad no deja de ser un amor, una fascinación. También a medida que iba leyendo el libro, de pronto me di cuenta que estaba hablando de un trío, pero me recordó que tuve el mito de otro trío que era Byron y los Shelley, ¿no? En el fondo. Y hay un libro de William Ospina que hace una reflexión muy interesante que dice que de hecho, o sea, Byron y Shelley cuando se conocen se fascinan, son gente muy muy opuesta, pero se fascinan. Y esa fascinación y esa amistad los mata, es decir, Shelley ¿cómo muere? Muere sin saber nadar ni navegar, en plena tormenta coge un barco que se llama Don Juan y se ahoga, evidentemente. Es decir, intenta hacer la proeza que a Byron le hubiera fascinado.
Byron, que se pasa el final de su vida persiguiendo señoritas en Venecia, de pronto coge el dinero que tiene y contrata como una guerrilla para luchar en Grecia a favor de la independencia contra los turcos, se va allí y muere en Missolonghi, pero de unas fiebres sin haber empezado. Pero en cierta manera, Byron muere por querer ser digno de Shelley. Probablemente si no se hubieran cruzado es esto. Entonces, me gustaba mucho esa idea de que en el amor a veces uno intenta ser el que el otro querría que fuera y no quien eres, ¿no? Entonces tú intentas estar a la altura y crecer un poquito, pero a veces no puedes porque uno es solo lo que es. También es una novela sobre la identidad, ¿no? Porque los tres personajes están constantemente buscándose en los otros, ¿no? Y pues a eso nos pasa a todos. Somos como nos ven y al mismo tiempo intentamos ser por envidias, o sea, se quieren muchísimo, se puede querer muchísimo, pero al mismo tiempo detestar mucho al otro, ¿no? Sí, como las familias, ¿no? Un poco. Pero, por ejemplo, en el caso de Jimmy Cowboy existe algo que es la competitividad, o sea, son músicos y a uno le encanta que le vaya todo bien al otro, pero también querría que le fuera bien igual de bien, ¿no? Cuando compones una canción, en el fondo tú compones otra para ser igual o mejor que el otro, aunque seáis amigos, hay una especie de competitividad que creo que es interesante, ¿no? Pero sí, en el fondo todos buscamos espejos y mirarnos y gustarnos, ¿no? Y por eso, digamos, el amor en el fondo va de eso, ¿no? Va de mirarte en otro y que lo que veas en esos ojos te guste, ¿no? Y te sientas bien, ¿no? Y ellos lo siguen así. Ellos se saben que se quieren, que se fascinan y que se detestan a veces, ¿no? Se desesperan mucho. Pero bueno, eso también pasa en las familias y en todos sitios, ¿no? La novela tiene toda esta carga emocional, o sea, tiene mucho de serio, pero también te ríes mucho. Es otra cosa que te quería preguntar. Es una novela muy coral porque, claro, estos tres personajes, acompañados de un cuarto, que es el chofer, que ahora hablaremos de él, van recorriendo un montón de pueblos costeros. Y en cada pueblo se van encontrando una situación diferente. ¿Cómo te nutres para crear esos capítulos? Porque yo, por ejemplo, no quiero desvelar nada, pero os lo digo para que cuando lleguéis os acordaréis de mí y os acordaréis de esta charla. Hay un capítulo dedicado a un restaurante de comida rápida que se llama El Señor Pollo, que yo pensaba, ¿cómo es posible que todos los capítulos aporten algo a este nivel tan circunstancial, tan coyuntural? ¿Cómo te has conseguido tantas historias de playa? Bueno, a mí no me gusta la autoficción pura y dura, ¿sabes? Eso de no me regalaron el Scalesi y hago 3 capítulos, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso de que si hay escritores que parece que tengan ganas que se muera su madre para hacer un libro o 2, ¿no? Entonces, no me gusta eso. Claro, esta es una novela llena de historias. De ficción, de aventuras, incluso hay partes de la novela que son digresiones, o sea, cuando ellos hablan en el coche y, no sé, la parte de Radio Praga, por ejemplo, ¿no? Es decir, el pobre señor que está ahí encerrado en un sótano programando canciones de música clásica y que no se ha enterado que la Unión Soviética ha desaparecido y tal. Bueno, porque me gusta mucho la ficción, porque creo que todos los mitos y todo lo que hemos aprendido lo hemos aprendido a base de que nos expliquen historias, no que nos expliquen. Eliot decía que la poesía no tiene que explicar lo que te pasa, sino lo que pasa. Entonces, puedes explicarme que se te ha muerto tu madre, pero lo tienes que hacer de una manera tan generosa que me sirva a mí. O sea, y en este sentido, yo creo que la idea era hacer un libro en el que fueran pasando cosas y que cuando acabas ese libro decías, hostia, he estado en Don Pollo, he estado aquí en Praga, me ha pasado esto, ha habido esta persecución, estos personajes donde se han quedado, este camping nudista, o sea, que pasaran muchas cosas y que fuera un poco, pues eso, ambicioso. Hay muchos libros, sobre todo de la literatura sudamericana que tienen esa ambición, ¿no? Es decir, la sensación de que voy a hacer algo que se desborde, no pasa nada, ¿no? O sea, y bueno, no sé, me gustaba esa idea de que puedes ir a cualquier sitio, porque la historia era que el lector siempre le fueran pasando cosas, ¿no? Sí, solamente, si fuera una película sería una road movie. Exacto, a ver si hay suerte. Lo dejamos caer aquí. Vamos a caer así. De todas formas,
sí que es verdad que tiene toda la historia, eso que dices de que te desborda es cierto, porque tiene el tono emocional de una canción. Yo se lo decía a Nick, me parece dificilísimo lo que has hecho, porque tú hablas de lo difícil que es que la literatura se equipare en la música en esa capacidad de conexión, y tú cuando terminas la novela tienes la sensación de que has escuchado música. Y por otro lado, vamos a avanzar un poquito, hay un cuarto personaje que es Polidori. Yo no sé si aquí habéis leído las novelas de Carlos, la anterior, que bueno, está por problemas de identidad, pero Taxi tiene un protagonista increíble que es un taxista que se llama Sandino, y aquí lo recuperas y lo reconviertes en Polidori, que me gustaría que me hablaras un poco de él. Pero también te quería preguntar una cosa que me ha llamado la atención y me ha gustado, porque en un momento en que todos los autores, da igual que sean autores de filosofía pura, deciden escribir novela negra, porque está de moda, tú decides alejarte un poquito de ella, aunque te llevas contigo de la mano a Sandino. ¿Eso por qué? Bueno, la primera parte, o sea, por ejemplo, cuando ves una película, tú estás viendo una película y al principio no sabes de qué va. Y te entra la imagen, te entra el sonido, ambiente, te entra una banda sonora, te entra una interpretación, un guionista, una dirección, dónde colocarla. Esto, es decir, cuando tú ves una película estás experimentando una experiencia, ¿vale? Que te entran por muchos canales y tal. O sea, ¿por qué no probar eso con una novela? Es decir, ¿por qué no decir al lector, o sea, confía en mí, o sea, no vas a entender nada al principio va a ser un engrudo, seguro, pero sígueme, o sea, sígueme y todo lleno de laberintos, de canciones, de situaciones, de cosas que te recuerdan, de mitos. Entonces a mí me gusta mucho esa idea. Y entonces la idea de la música es que, o sea, siempre lo digo, pero o sea, escribir no se diferencia de redactar en la música. O sea, te gusta una página de un autor por la música, es decir, por cómo ha elegido las palabras, por el pensamiento, cómo respira, todo eso es lo que conforma una música. Y entonces eso es lo que hace que un texto sea literario, la música. Y entonces la manera es que me gusta que el texto no sea perfecto, tampoco podría hacerlo perfecto, técnicamente no es perfecto, es un poco embarullado, es desmesurado, pero en el fondo es como esas canciones que no puedes parar, ¿no? O sea, vale, pero entonces yo intento conseguir eso, a veces lo consigo, a veces no, pero ese es el intento. Y en cuanto a lo de la novela negra y tal, bueno, yo llegué a la novela negra de una manera bastante rocambolesca, o sea, yo de hecho cuando hice Tarde Mal y Nunca no sabía que había hecho una novela y lo publiqué en una editorial pequeña que el editor tampoco sabía que había hecho una novela negra. Y entonces, hasta que hubo un periodista que dijo, es una novela negra muy rara, y yo pensaba, bueno, tan rara, porque no... Bueno, no, porque yo pensaba que la novela negra eran novelas de policía siempre, ¿no? Entonces te empiezan a comparar con autores que no has leído nada, con lo cual vas a la librería y te dan un libro de Jim Thompson que, a ver qué es esto, ¿no? Y ahí empezó todo. Sí, un poco así fue, pero yo siempre he hecho pues novela de personaje, novela psicológica, novela de ambiente, y para mí Taxi yo no tenía la sensación de que estaba haciendo una novela negra. Lo que pasa que en la editorial, como los taxis en Barcelona son negros y amarillos, pues lo pusieron en negro y volvimos a... Pero no, en realidad no es una... Yo creo que no es una novela... Es una novela canalla. Sí. Yo creo que tendemos a asociar negro con criminal cuando no necesariamente es así, pero sí que es una novela muy canalla, ¿no, Taxi? Sí, bueno, y entonces también puede ser negra en el sentido de que es determinista, que es pesimista, en esos sentidos sí, claro, o sea, pero no tenía sentido. Y aquí era un poco, o sea, no sé, la idea siempre es intentar qué puedes hacer. Entonces, yo en cada novela intento a ver qué puedo hacer, o sea, no me apetece hacer lo mismo. Todos tenemos nuestros fantasmas, nuestras obsesiones, pero la idea es intentar pues, en cada novela hacer algo distinto o ver qué puedes hacer. Y entonces yo venía de Taxi, que era una novela con un solo personaje, entonces intenté qué tal si puedo hacer una novela con 3 personajes protagonistas, ¿no? En la que el personaje de Taxi se convierte como en testigo de los Claro, otros 3, ¿no? sí. Es como el que ve la historia un poco. Sí. Voy a quedar fatal a lo que decía, pero yo muchas veces tenía la sensación de hacer como una peli de los Avengers, ¿no? Es decir, está Thor, está Capitán América, está la Viuda Negra, entonces tenías que dar papel a los 3, ¿no? Entonces, poco. Equilibrarlos, además está muy equilibrado a lo largo de la Sí, eso costó mucho.
Eso costó mucho porque todo el rato me iba hacia Cowboy. Supongo que tú tendrías un favorito, ¿no? No Sí. lo digas si no quieres, pero siempre pasa cuando escribes. Cowboy, que cuando Cowboy juegas con es- muchos personajes. Cowboy. Siempre tenía tendencia a Cowboy, la verdad. Pero bueno, no estoy tan convencido que me gustaría que fuera mi amigo, pero como personaje me gustaba mucho. Y bueno, entonces hubo un momento también que, o sea, yo cuando acabé Taxi tuve claro que el personaje de Sandino era un personaje que iba a volver a recuperar, porque me apetecía saber qué sería de la vida de Sandino 10 o 15 años después, ¿no? No sé, qué andará este hombre, ¿no? Pero bueno, lo dejé ahí, o sea, lo dejé ahí y no está. Entonces, cuando estaba con esta novela, me di cuenta que los tres eran tres músicos muy potentes, muy guays y tal y cual, pero dije, joder, ¿quién va a conducir? Porque los tres están como tres maracas, ¿no? Entonces dije, necesito un chofer. Y entonces dije, si yo tengo un chofer, entonces llamé a Sandino y estaba libre. Vamos, y dije, mira, que te... En plan, como los Simpsons, actor secundario No. Bob. Bueno, pero es bastante amable ese personaje, que además luego lo rebautizas como Polidori, que entronca un poco con todo lo que estabas contando de Seth y Byron, ¿no? Sí, ellos, o sea, sí, hay como más guiños, por ejemplo, hay como digamos, lo que pasó en Villa Diodati, o sea, de la noche aquella que nació Frankenstein y aquí en el fondo lo que hacen hacen canciones un poco con eso. Bueno, en ese momento me gusta mucho, o sea, repasar los mitos. En todas mis novelas siempre hay historias que me reverberan de otras historias. O sea, yo no soy un autor muy original con las tramas. O sea no es muy fuerte. Entonces bueno, en el momento que conecté que estaba Byron y Shelley por ahí, pues entonces lo fui construyendo un poco ahí. De todas maneras, a mí, por ejemplo, desde chaval, o sea, Byron siempre me fascinó muchísimo. O sea, mucho. Bastante fascinante. Sí, como poeta era un desastre, porque los ahora no aguantan ni dos versos, pero... Comía mucho arroz blanco. Sí. Yo no comía arroz blanco. Es que me acuerdo porque hay una novela que es El burdel de los Byron, que escribió Luis Antonio de Villena, y yo me quedé de pequeña con eso. Me llamaba la atención la figura de Byron porque no paraba de comer arroz blanco para adelgazar. Bueno, no le fue muy bien al final, ¿eh? Porque con las fiebres yo creo que... Pero yo me acuerdo que leí un libro que era... Las prevenciones de Chil Haro cuando tenía 14 años, que también me reventó la cabeza, ¿no? Y entonces compraba todos los libros que salían. Ahora es más fácil, pero en aquella época era... Sí, librería de viejo y tal, y bueno, no sé. Fue una manera de recuperar una pasión de chaval. Bueno, más allá de la trama, de la historia, que es muy interesante y maravillosa, sí que es verdad que la novela está llena de puntos brillantes que yo te interrogaría por 200, pero he elegido dos para terminar también y además que podéis preguntar tranquilamente y que esto no sea excesivamente largo, porque sí que me gustaría que a partir de estas dos frases que aparecen en la novela tú me dijeras qué piensas extrapolado a la actualidad, porque paralelamente es muy actual, o sea, tiene como muchas reflexiones que el lector se las va a encontrar y va a decir, anda, es verdad. ¿Vale? Hay una que le hace el propio Polidori mientras está en el señor Pollo, que es, a la gente solo le encanta lo conocido, le hace sentir más vista. Ese es el mal de nuestro tiempo, ¿no? Cada vez nos atrevemos menos a enfrentarnos a lo que piensan y opinan los demás con tranquilidad. Sí, porque, bueno, yo creo que un poco la tecnología ha hecho que nos digan que somos Dios, siempre y cuando vayas comprando el móvil, el último modelo y bajando la aplicación y tal. Eres Dios, tu opinión importa como cualquier otra opinión, tu pensamiento es muy importante, lo que deseas, además no dejes que nadie te imponga nada, o sea, impon lo que quieres ver, lo que quieres comer y tal, eso en teoría, ¿no? Entonces tú te rodeas de gente que piensa como tú, dice lo mismo que tú, y sos mucha gente que hace lo mismo que tú, y entonces cuando vas a votar de pronto aparecen 2 millones de personas que no has visto durante 4 años, ¿de dónde estaban estos, no? Que piensan distinto. Hay una cosa muy, muy sencilla cuando nosotros éramos menos mayores. Había debates en televisión que había siempre, de cualquier tema, había un señor que decía una cosa súper radical, otra que decía otra, y entonces había uno de en medio que era más o menos el ponderado, que tú siempre pensabas, este señor en el fondo representa un poco lo que yo digo, ¿no? Un poco. Hubo un momento que ese señor desapareció de los debates.
Claro, o sea, ese desapareció, que era el único que tenía un poco de sensatez sobre cualquier tema. Ese desapareció, entonces nos quedamos polarizados por todo, porque, o sea, el periodismo necesita que tú muerdas el anzuelo, para que muerdas el anzuelo tienes que ser sensacionalista, para ser sensacionalista tienes que tener un titular así. Y entonces yo creo que aparte de irme de lo que me has preguntado, De esto se trata. pero eso, yo creo que lo que sucede es que estamos muy cómodos con lo que ya sabemos, es decir, no estamos dispuestos a decir no sé, no tengo ni idea, estoy equivocado, me has convencido. O sea, ¿cuántas veces decimos me has convencido? Nuestro brazo a torcer. Sí, bueno, la expresión ya es nuestro brazo a torcer, no, te he convencido. O sea, ¿cuántas veces dices, hostia, tienes razón, me he equivocado, no, o sea, no decimos nada. O sea, yo tengo una anécdota de un amigo, bueno, un amigo mío que era catedrático de literatura y era un experto en Góngora, se había pasado 40 años estudiando a Góngora. Y una vez estaba de profesor de unas oposiciones, entonces una estudiante dijo una barbaridad sobre Góngora, una barbaridad absoluta, y él le dijo, hombre, piensa, bueno, esto que dices de Góngora, pues no es así. Entonces ella le dijo, esa es su opinión. O sea, usted lleva 40 años estudiando a Góngora, yo 2, si digo que Góngora está influenciado por Rolling Stones, es su opinión. Bueno, un poco es eso, es decir, o sea, un periodista puede hacer un artículo súper brillante en el periódico, entonces hay un señor al mismo nivel, en la misma pantalla, que dice no es verdad, o usted es un idiota, o eso. Es decir, hemos perdido un poco el concepto de autoridad y el concepto de esa es su opinión, no es su opinión. Este señor sabe Góngora y usted no, o sea, es así de sencillo, ¿no? Pero bueno, un poco, ya hasta ahí es la buena cebolleta protestando por el fin del mundo. Y luego hay otra reflexión que, si nos pusiéramos pedantes, y lo voy a decir porque lo pensé, o sea, habla de todo, pero sobre todo yo creo que habla de la literatura y de cómo la literatura, en el fondo, siempre nos está contando un viaje, ¿no? Que me parece maravilloso, desde la intención de Ulises de volver a su casa, que me hace una frase magnífica que es: solo si se vuelve a casa, uno ha hecho un viaje, si no, simplemente ha vivido. Creo que no es mía, ¿eh? Es tuya. ¿Sí? Ah, vale. Expláyate, por favor, porque me parece Esa maravillosa frase. Bueno, ¿cómo es? Date un margen de tiempo, porque yo me quedé ahí, paré, que yo también creo que eso es lo bueno de los buenos libros, valga la redundancia, que es que te paras, estás en tu casa solo, de repente dices, esto lo voy a subrayar y me voy a parar a pensarlo un poquito. Solo si se vuelve a casa, uno ha hecho un viaje, si no, simplemente ha vivido. Bueno, pues sí, realmente. No, pero bueno, sí, la idea, es decir, es un personaje que a mí me interesa mucho siempre es Ulises, ¿no? Pero Ulises en su humanidad, es decir, Ulises es un personaje que quiere volver a casa, que incluso renuncia a la inmortalidad y al amor por volver a casa, o sea, prefiere ser hombre y volver y morir y envejecer antes que la inmortalidad y estar ahí pues de coña con una diosa como novia en una isla fantástica. Pero por otro lado también Ulises es la persona que, digamos, prisa en volver a Ítaca no tenía. Vamos, era el Mediterráneo, o sea, que no estaba ahí en el Pacífico, o sea, que ellos nadando podían haber llegado antes, ¿no? O sea, y entonces, ¿por qué? Porque es un tipo que dice, bueno, ¿qué tal? Vamos a Polifemo, ¿y qué tal si bajamos por aquí? ¿Qué tal si nos comemos esto? Luego se queja, pero está encantado, ¿no? Sí, o sea, es una persona curiosa como somos los seres humanos, entonces en el fondo siempre tienes la duda de cómo seríamos en otra ciudad, con otra persona, en otro sitio, ¿no? Siempre esa idea, ¿no? Entonces, creo que la sensación, o sea, el hecho de volver, de saber dónde volver y de querer volver es lo que identifica el viaje, ¿no? El resto es esto, vivir, ¿no? Es decir, cuando no tienes un sitio donde volver, en el fondo no hay viaje, hay vida. No sé si lo he salvado, pero bueno. Yo creo que es así totalmente. Sí. Hay que tener un destino, una casa. Exacto. Sí, saber dónde está tu casa, ¿no? Saber dónde está tu casa, exacto. Bueno, yo me callo ya. Seguro que queréis hacerle alguna pregunta a Carlos.
muy bien los micros, ¿eh? Sí, ¿verdad? Esta- Menos mal que estaban. Sí, de hecho el tuyo y el mío funcionaba igual. Pero no había eso es que problema. funciona. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Se atreve? ¿Nadie? Porque si no hay preguntas, tenemos... Sí. ¿Sí? Mira, yo a raíz de lo que has dicho de Don Pollo, de lo anecdótico y tal, lo de las risas de las holandesas grabadas, ¿te lo has inventado o sale de algún lado? No me lo inventé. ¿Te lo has inventado? Sí, 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 sí. es que yo lo leí y dije, eso no se lo puede haber inventado, ha salido de Solán. Pero sí, ¿no? Sí, además fue una historia que me fui liando porque en realidad no iba de eso, o sea, pero... O sea, sí que iba de una madre y una hija que están riendo en otro sitio, pero lo de la cinta se me ocurrió cuando lo metí en la habitación y pensé, hostia, qué fuerte, qué cosa más, qué enfermedad tienes en la cabeza, ¿no? O sea, pero no, sí, esto es inventado. Es inventado. ¿Alguna más? Yo he leído solo las 30 primeras hojas, pero me ha gustado la música que hablabas, es decir, tu estilo. Desde aquí, no, espera un momentín, que sí le voy a pasar el micrófono para que le escuchen los... No, que me da vergüenza hablar con él. Es que no le escuchan a él, yo Bueno, solo pues pongo. hablo más alto. Que me ha gustado la manera de contarlo y de decirlo y tal. Hay otras cosas que, efectivamente, por ejemplo, un triángulo, pues hay muchos triángulos en la literatura y en la vida real. Pero bueno, que en estas 30 páginas me ha encantado pues la manera enrevesada que has dicho tú, característica, que no es perfecto lo que has escrito. Bueno, pero es que te escribes con estilo, cosa que no es frecuente en autores actuales, No, que muchas son gracias. más de redacción, de colegio y tal. Más Jesús es de nuestro club y te aseguro que leemos un montón de cosas. Pues muchísimas gracias. La verdad es que me contaré un secreto. A veces las novelas que no sé muy bien para dónde van al principio, ¿eh? O sea, parecen un poco embarulladas, pues que están embarulladas porque dices, no sé, ya se me ocurrirá por dónde vamos. Pero nada, muchas gracias. Eso dice Javier Marías, que empieza con una ideita y no tiene ni idea de dónde va. Bueno. Pero buen referente, la verdad. ¿O no? No está mal. Pues nada, si no hay más preguntas, ya dejamos tiempo para que puedas firmar todos los ejemplares que quieran y lo vamos a hacer con una lista que tenemos preparada de canciones de 1985. Pero no hay Esto que cantar, ¿no? no lo hemos comentado aquí, pero ya lo descubriréis en la novela. Muy bien. Muchísimas gracias a Carlos y muchísimas gracias a todos por venir. Es maravilloso ver la librería llena.